Hola, buenos días. A continuación presentamos esta guía o tutorial que espero de corazón que os sirva de ayuda para la elaboración de vuestro trabajo fin de máster. Yo soy la doctora Beatriz Bonete López, profesora también del máster de Gerontología y Salud. Algunos de vosotros ya habéis contactado conmigo para las prácticas de la rama de neuropsicología del máster mencionado. Bien. Hemos decidido desde el máster elaborar esta especie de guía o tutorial o puntos de ayuda para que os sea más fácil la elaboración de vuestro TFM. Primero queremos daros unas claves teóricas y prácticas de cómo hacer vuestro TFM con una serie de puntos a reflexionar y a tratar. Después veremos el acceso remoto a bases de datos como alumnos de la UMH que podéis disponer y cómo poder sacar toda esa información. También veremos cómo discriminar tanto revistas en el punto 3 como artículos de calidad, tanto extranjeros como españoles, cuáles son las plataformas donde podéis acceder y los artículos, cuáles son los criterios que deberíais seguir a la hora de saber si un buen artículo o un mal artículo lo que tenéis delante. Las bases de datos más utilizadas, concretamente las que más útiles me han resultado a mí en la búsqueda de información como investigadora, y por último, cómo buscar en bases de datos, aunque cada base de datos tiene sus peculiaridades, tiene sus procedimientos. Si yo quisiera dar unas normas generales para que espero que os sirvan de ayuda. Bien, comenzamos con estas claves para hacer el TFM. Vosotros ya habéis elegido vuestro tutor y vuestro tema, en función de ello ha sido seleccionado el tutor, y lo primero y más importante es poneros en contacto con él para marcar esas líneas de trabajo y para saber cómo se puede seguir con la elaboración del TFM. Con él, vuestro tutor, en este caso del TFM, tenéis que definir muy bien cuál es la finalidad de vuestro trabajo, cuáles son los objetivos que los planteáis y cuál sería el punto a llegar que queréis con vuestra investigación. Una vez planteado este objetivo, sería el momento recomendable de ver este vídeo, porque aquí se centraría más en el punto 3, en el punto de planificación y documentación de ese TFM. La planificación, cómo podríamos buscar información, cómo podemos documentarnos, cómo podemos encontrar información válida y fiable para la elaboración del TFM, sería un poco lo que vamos a tratar aquí. Después pasaría a la redacción del trabajo, no por ello menos importante. Tenéis un guión, tenéis unos ejemplos según el tipo de trabajo que hayáis escogido para hacer el TFM, si es una revisión, si es un estudio de caso, etc. Los 3 tipos de trabajo que hay dentro del máster de gerontología y salud. Tenéis 3 modelos y tenéis también como una guía para elaboración de ese TFM. Una vez redactado y presentado en la Secretaría del Máster, se procede a la presentación, la defensa. Ya sabéis que puede ser tanto presencial como online. Disponéis de 10-15 minutos para presentar vuestro trabajo y luego hay un tribunal que os hará una serie de consideraciones, de preguntas y de cuestiones que debéis resolver. Y por último, y no por ello menos importante, porque parece que normalmente en ese punto 5 de presentación se queda en la final del TFM, os animo a que deis a conocer vuestro trabajo de investigación. El resultado de TFM es tanto vuestro como de vuestro tutor, según el copyright que tiene, y entonces sería pues recomendable que hablaseis y para poderlo publicar en algún congreso o alguna revista, ya que seguro que es un buen trabajo de investigación. Bien, una vez dicho esto, un poco los pasos a seguir sobre el libro que debemos hacer para hacer el TFM, quiero deciros cómo acceder a las bases de datos y cómo acceder para que vosotros podáis tener toda la información posible para elaborar un buen trabajo fin de máster. Si entráis en la página de biblioteca.umh.es, como tenéis en pantalla, tenéis una serie de pestañas, concretamente en servicios a la docencia y alumno. Veis que en la tercera opción sale acceso desde fuera de la universidad a los productos electrónicos. La primera opción sería si podéis venir a la universidad. Si podéis venir a la universidad, desde cualquier ordenador de la universidad tendréis acceso. Si no, tendréis que recurrir a esta opción. Ahí, una vez pincháis, sale la página que tenéis detrás y si pincháis en el proxy, os llevará a poner vuestro usuario y contraseña que tenéis desde el principio del máster para poder seguir. Una vez
identificados como este usuario y contraseña, como pone, sería muy importante, y sobre todo si navegáis con Google Chrome, cerrar las ventanas anteriores que tengamos abiertas para que no se produzcan cortes en vuestra búsqueda. Bien. Esto sería un poco el procedimiento a seguir para que os situéis, para que tengáis vuestro ordenador ya dispuesto a poder encontrar información en las bases de datos. El primer sitio que deberíamos ir sería el Journal Citation Reports. En esta plataforma lo que hace es recoger el mayor número de citas, de artículos, el mayor número de visitas a dichos artículos, el mayor número de descargas. Y esta página lo que hace es recogerlas y hacer un ranking según el índice de citación. Bien, esto es anual, ¿vale? Hasta ahora todavía no disponemos de los datos del 2015 que acaba de acabar, sino que tendríamos los datos del 2014. Tenéis dos opciones para pinchar, el JCR Science Edition y el JCR Social Science Edition. Si pincháis en la primera es una más amplia y si vuestro trabajo de fin de máster fuese más de índole social, podríais pinchar la segunda, pero si de perfil más biomédico, sería más recomendable la primera. Una vez pincháis la primera, como está marcado, pincháis a Submit y os llevará a una serie de categorías en las cuales podemos buscar información. Hay categorías de todas las ramas que podemos encontrar en la ciencia, aunque hay de psicología, de enfermería, de medicina, etcétera. Por el perfil que nosotros estamos trabajando desde aquí, desde el máster, sería recomendable, seguro que donde más información encontráis es en la opción de Geriatrics and Gerontology, como tenéis marcado. Una vez ahí, nuevamente le des a Submit y os aparecerán las revistas más importantes en el ámbito gerontológico. Están organizadas, tal y como salen, por orden alfabético. Es recomendable que en Sorted By despleguéis el desplegable que aparece y lo organicéis por índice de impacto. Ahí os saldrá la primera revista más importante, más citada, con mayor factor de impacto, y irá de más a menos. Aproximadamente hay unas entre 30 y 40 revistas de este ámbito, por tanto es un número bastante manejable de revistas. Bien. Aparte del JCR que tenemos aquí delante, también a lo mejor habéis oído hablar de Scopus, que también tiene este parecido índice de impacto, aunque el original y donde normalmente se encuentra más información es aquí. Eso sería para las revistas extranjeras, pero en ese JCR tenemos pocas revistas españolas, Psicotema, Análisis de Psicología y poquitas más. Entonces no tenemos una plataforma igual en castellano, pero sí que tenemos lo que se conocen como los criterios Latindex, que no solamente serían para España, sino que también para Latinoamérica y Portugal, en el cual ahí también podemos buscar, ¿vale?, por ámbito, y también nos salen las revistas que tendrían ese nombre en su título. Latindex lo que hace es seguir una serie de criterios, ¿vale?, de criterios como por ejemplo pues los artículos publicados, si los evalúan diferentes profesionales, la decisión última de publicar, cuántos números de artículos tiene cada revista, su periodicidad, que no haya tenido ningún corte, etc. Concretamente están cerca de los 40 criterios Latindex, creo que son 36 el máximo que se pueden tener. Por ejemplo, si aquí en buscar pondríamos gerontología, como podéis ver aquí aparecerían 10 revistas, como tenéis ahí, de Brasil, de Argentina, de Costa Rica, que trabaja sobre gerontología. Si bajaseis, ahí encontraríais la revista española de geriatría y gerontología, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, editada por ellos, y en la cual podéis encontrar y podéis corroborar pinchando en ella que cumple todos los criterios Latindex. Por tanto, estaríamos ante una buena revista, en este caso en el ámbito de la gerontología. Bien, visto los criterios que tenemos tanto para revistas inglesas como para revistas, en este caso en lenguaje castellano, vamos a ver también, una vez que encontremos artículos, que veamos si esos artículos cumplen una serie de criterios para ser de calidad. Os he puesto 20 criterios que deberíamos ver o que deberíamos seguir para que al menos tengáis una idea si estamos delante de un buen artículo para poderlo considerar para nuestro trabajo fin de máster. En primer lugar, siempre en la investigación científica estamos hablando que lo ideal es coger como máximo los últimos 5 años. Por tanto, estaríamos hablando desde el año 2010 para acá. Porque más ya estaríamos hablando de que puede ser que haya sido
en este caso alguna terapia o alguna cosa que haya sido pues ya eliminada y sustituida por otra. Entonces, siempre es recomendable que busquemos artículos de los últimos, pues eso, 10 años. ¿Que encontramos poco? Pues lo ampliaríamos. ¿Pero qué deberíamos fijarnos en los artículos? Pues que aporten resultados sorprendentes en un contexto teórico lógico, que nosotros conozcamos, que aporten resultados de gran importancia teórica o práctica, que realmente sea algo revolucionario, que algo que aporte nuevo, no sea replicar a lo mejor algo simplemente con la misma muestra, sino que sea ir un poco más allá. Las ideas planteadas son nuevas e interesantes y pueden aportar un nuevo enfoque para tratar un viejo problema. Problemas que todavía no se han encontrado soluciones adecuadas, etcétera, pues se plantean nuevas terapias, nuevas formas de trabajar. La interpretación que se hace de los resultados es inequívoca. Quiere decir que los resultados están bien descritos, no tienen diferentes lecturas y son bastante claros, bastante objetivos. Se consigue integrar un marco nuevo y más simple de resultados que antes implicaban un marco más complejo y farragoso. Sobre todo los artículos de índole más biomédica suelen ser más cortos, más sencillos, van como más al grano, y los artículos más de índole social suelen ser artículos más amplios, que empiezan un poco filosofando acerca de los conceptos que van a tratar, pero es un poco la forma de escribir que tienen cada uno de los profesionales según el ámbito. Pero es verdad que cuanto más sencillo, más claro se vea el artículo, va a ser mejor. Se desacreditan ideas anteriores que parecían incuestionables. Quiere decir que, pues si hasta ahora estaba pues claro que una determinada terapia funcionaba para una determinada patología, pero hasta ahora pues era así, pero se puedan encontrar diferentes opciones, pues también sería un artículo digno de leer porque probablemente planteen una nueva solución. Se presentan investigaciones en las que hay un paradigma especialmente ingenioso o novedoso, nuevas terapias, nuevas, sobre todo, pues creativas. La investigación tiene suficiente validez interna debido a que se utiliza un diseño y una metodología adecuada. Como podéis ver, tiene tanto la punto 8 y punto 9 validez interna como validez externa. Quiere decir validez interna, quiere decir que el propio estudio ha sido elaborado bien, que mide lo que tiene que medir y que explica perfectamente cómo lo mide, y luego validez externa, que eso se pueda extrapolar a otras poblaciones. En las investigaciones se describe de forma suficiente el método y el procedimiento para que otros investigadores puedan replicarlas. Se explica perfectamente la continuidad, el cronograma, cómo se ha evaluado, cuándo se ha evaluado, al principio, al final, a los 6 meses, a los 9 meses, cómo se describe todo eso. También sería muy importante para que luego nosotros podamos recriminar esa investigación, replicarla aplicando alguna nueva terapia, etc. Los resultados teóricos o prácticos tienen un alto grado de implementación. Lo podemos utilizar en diferentes ámbitos, en diferentes contextos. Por ejemplo, en el ámbito gerontológico no sería únicamente una investigación para trabajar con personas mayores en un centro de día. También la podríamos hacer en un hospital, en una residencia, con mayores activos, etc. Entonces, cuanto a más población llegue, mejor. En la investigación se aportan resultados teóricos o prácticos que son útiles a la sociedad. Quiere decir que van a ser muy prácticos, que se pueden hacer, que realmente es algo plausible para poderlo hacer. Se especifica de forma clara el tipo de estudio que se trata, si es una revisión, si es un trabajo empírico, si es un trabajo descriptivo. También es importante que lo ponga para que nosotros sepamos ante qué se trata. Yo he visto artículos que ponen científicos españolas curan el cáncer en fase terminal, cuando realmente luego entrabas en el estudio, es un estudio descriptivo de unos matemáticos que habían descubierto las fórmulas mediante las cuales se reproducían las células y habían descubierto cómo frenarlo sobre papel con esas fórmulas. Pues quiero decir, es un estudio descriptivo que a lo mejor si tú solamente te lees el titular pues puede ser interesante, pero luego a la hora de leerlo por el tipo de estudio pues puede ser que no lo sea tanto. Se realiza una adecuada formulación de objetivos e interpretación de las hipótesis. Los objetivos, la finalidad del trabajo tiene que estar clara, se tiene que saber llegar. En los estudios clínicos se utilizan técnicas y programas de tratamientos de eficacia contrastada. La eficacia se ve en la biblioteca Cochrane. La biblioteca Cochrane podéis encontrar también, buscarlo en Google y podéis entrar en ella. La biblioteca Cochrane es la base de datos que nos indica cuál es la eficacia de los tratamientos para determinadas patologías, con estudios longitudinales, con estudios de una alta validez también, y encontraríamos una eficacia tipo A para los tratamientos más eficaces. Si no se pudiesen aplicar, pasaríamos a eficacia tipo B, que serían los siguientes, y eficacia tipo C, que serían los últimos. Pero es importante que también conozcamos ese lenguaje.
Los instrumentos de evaluación utilizados tienen calidad y garantías científicas. Si se han pasado cuestionarios o se ha pasado algún instrumento de intervención, es importante que sea de suficiente calidad, que mida lo que tenga que pedir y que esté adaptado para la población con la que se está haciendo la investigación. En los estudios de caso se siguen unas normas adecuadas para la presentación del caso, porque se ha escogido una determinada muestra, una determinada población, y así pues también cómo poder replicarlo, poder ver si a nosotros nos interesa ese caso o no. En los estudios instrumentales, sobre todo cómo elaborar test, cómo elaborar cuestionarios, se sigue una metodología adecuada. Primero se cogen test que midan algo, que midan lo similar, se coge un test extranjero, se valida el castellano, etc. En los estudios instrumentales sobre la adaptación de instrumentos se sigue una metodología adecuada. Se hace primero un estudio piloto, luego realmente está validado y adaptado a la población con la que se pretende trabajar, etc. Y por último, y no por ello menos importante, se deben ver si en el artículo se referencia si se cumplen las normas o los principios deontológicos. Por ejemplo, si se ha considerado la confidencialidad de los datos, si ha pasado por algún comité de bioética, etc. Todo ello también sería importante. Bien, esto sería un poco como cuando leáis un artículo, pues que os acordéis de alguno de estos puntos para que veáis si realmente son buenos artículos o no son buenos artículos. ¿Y dónde podemos encontrarlos? Pues volviendo a la página web de la biblioteca, de biblioteca.umh.es, como veis en la parte izquierda, una vez identificados, podéis pinchar donde pone bases de datos, que sería el tercer punto dentro de los enlaces. Ahí aparecen todas las bases de datos de la Universidad Miguel Hernández que tienen acceso, que se pueden tener acceso de las diferentes investigaciones que se llevan a cabo aquí en la universidad. Hay de derecho, de ciencia, de arte, de muchísimas. Os voy a decir yo a continuación cuáles son las que han sido para mí más productivas, más útiles a la hora de buscar investigación en el ámbito gerontológico. Y este sería un poco el orden a seguir. Primero buscar artículos en castellano y una vez que estemos familiarizados con la terminología, porque todos los artículos en castellano suelen llevar un resumen, un hasta en inglés, una vez que estemos familiarizados con la terminología podemos pasarnos a la base de datos en inglés. Os he puesto las 4 en castellano que pues para mí, como os he dicho, han sido más rentables a la hora de buscar información. La primera de ellas es ISO, que es el Índice Español de Ciencias Sociales, en el cual pues, es muy amplia, abarca mucha información y también dentro de ella podéis encontrar del ámbito gerontológico muchos artículos. Después tenemos la base de datos de la revista del Colegio Oficial de Psicólogos, que es Psicodoc, en la cual podéis entrar ahí y podéis extraer información también, artículos que están ahí de libre acceso. Por último tenéis 2 bases de datos con asterisco porque quizá ya no hace falta, son de libre acceso, no hace falta que lo hagáis desde la UMH, que son Dialnet y Google Académico. Para ellas, como no hay un filtro a la hora de publicar información, de indexarse a las revistas en ellas, os recomiendo que tengáis en cuenta las revistas que hemos visto anteriormente y las consideraciones de los artículos. En inglés encontramos estas 4 bases de datos. Medline sería la base de datos más importante en el ámbito gerontológico porque tiene tanto entradas de medicina, de psicología, de enfermería, de farmacia, de fisiología, de fisioterapia, de ciencia de la actividad física y el deporte. Es una base de datos muy muy completa y que también os recomiendo que echéis un vistazo. Luego Science Direct es una base de datos en la cual se publican muchas revistas también del ámbito gerontológico y también podéis encontrar mucha información. PsycInfo es la base de datos de la APA, de la American Psychological Association, y ahí podéis encontrar artículos en inglés, todos ellos también, que hablan sobre la gerontología. Y por último también en Google Scholar también podéis buscar artículos en inglés. No todas las bases de datos tienen el artículo directamente para pinchar y descargar porque muchos de ellos tienen un precio. Os recomiendo que alguna vez ya encontréis artículos, también lo busquéis en Google para que los podáis, a lo mejor en algún sitio sí que lo podéis consultar. Bien, estos serían un poco los pasos a seguir. ¿Cómo buscar en la base de datos? Ya para terminar esta presentación, primero os recomiendo que en todas las bases de datos suele haber un apartado de ayuda o de help y os recomiendo que lo leáis. Recomiendo que lo leáis porque cada base de datos tiene un procedimiento diferente de búsqueda y entonces es importante que sigáis pues los apartados que tiene, etc.
En el caso que lo tuviese, también es importante o sería interesante consultar el Thesaurus. El Thesaurus es como una especie de diccionario, pues por ejemplo la palabra aging, cuál fue la primera vez que fue introducida en Medline, por qué, y te dicen siempre cómo ampliar el concepto o cómo concretarlo. También no solamente pongáis ahí las palabras a buscar, lo ideal estaríamos hablando de 2, 3 palabras clave, las cuales tenemos que buscar en la base de datos, y deberíamos utilizar los campos de búsqueda o la búsqueda avanzada. Buscar, pues eso, los últimos 10 años. Si vemos que tenemos poca información, pues ampliarla. Si vemos que tenemos mucha, reducir ese campo de búsqueda. Podemos empezar poniéndolo en el título y si salen pocos artículos ya lo podemos buscar que aparezcan, por ejemplo, en las palabras clave o que aparezcan en todo el texto. Eso ya va a ir un poco dependiendo, como pone aquí con el punto 5. Es recomendable trabajar con un número de artículos que podáis manejar. Si yo hago una búsqueda y me salen 10.000 artículos, pues 10.000 artículos no me puedo revisar. Lo ideal es que nos salgan 50, 100, 150 como muchos artículos. Entonces, eso sí que es algo que me puedo revisar y puedo manejar. Puedo mirarlos todos, ver los que me interesan, los que no, y a través de ahí pues seguir trabajando. Por eso digo que depende lo que me salgan los buscadores de las bases de datos, deberemos ampliar esa búsqueda o acotarla el máximo posible. Y también hay determinadas bases de datos como Medline y Psycinfo, que es importante buscar palabra por palabra y luego unirlos, porque aparece para poder unirlos con el AND, con el OR, para que, por ejemplo, aparezca una cosa o la otra, por ejemplo, mayores y envejecimiento, o con la palabra NOT. Imaginaos que voy a hacer una búsqueda sobre una demencia que no sea Alzheimer, entonces pongo demencia NOT Alzheimer y entonces me buscará todos los artículos que haya de demencias pero que no sea Alzheimer. Bien. Pues espero realmente que este tutorial haya sido interesante. Muchas gracias y cualquier duda, pues ya sabéis que podéis escribirme a bebonete@umh.es. Muchas gracias.